6 de la mañana, 43 minutos. Mucha atención. Acaba de renunciar como líder del Partido Conservador el primer ministro Boris Johnson. En la práctica, dimite como primer ministro de Reino Unido. Acabó de dirigirse a todos los habitantes del Reino Unido y tenemos las imágenes en directo de lo que está sucediendo en las calles. Anunció su renuncia, un hecho que se veía venir. Sin embargo, mucha atención, va a permanecer como primer ministro hasta el mes de octubre. Renuncia como líder del Partido Conservador. Ahora el propio partido debe escoger un nuevo líder. En ese momento pasará oficialmente su carta de renuncia a la reina Isabel II y la reina Isabel II le pedirá al nuevo líder que asuma como primer ministro. Estábamos pendientes. Ahí tienen ustedes el número 10 en Downing Street, la residencia del primer ministro Boris Johnson, donde se acaba de dirigir. Acabó de dar un discurso, de dirigir unas palabras. Dice que renunciará y que esta renuncia va a ayudar para que se establezca un nuevo líder. Dijo, tiene que haber un nuevo líder del partido, tiene que haber un nuevo primer ministro. El proceso tiene que comenzar, empezará la semana que viene. Agregó, lamento no poder seguir liderando estos proyectos e ideas, pero nadie es indispensable en la vida política. El Partido Conservador encontrará a otro líder que pueda dirigir el país. Era la noticia que además se veía venir, y todo esto luego de los recientes escándalos. Los escándalos que se estaban viviendo desde hace algunos meses, inclusive desde que estábamos en plena pandemia, y la renuncia de varios miembros de su equipo. Hasta esta madrugada estábamos hablando, hora colombiana, de 50 personas de su equipo cercano que habían renunciado y que estaban diciendo que tenía que haber una persona idónea, una persona apropiada, una persona seria, una persona competente para que pudiera dirigir el país. Pues efectivamente, a pesar de que él había dicho que se mantenía en el cargo luego de la presión del partido de gobierno, que es el Partido Conservador, pues Boris Johnson acaba de presentar su renuncia como líder del partido y va a estar como primer ministro hasta el mes de octubre. Es la noticia en estos momentos en el mundo entero. Boris Johnson ya no es el primer ministro, va a serlo hasta octubre, pero prácticamente ha presentado su renuncia. Son las imágenes en vivo, en directo, 6 de la mañana, 46 minutos. En Colombia, 1 de la tarde, 46 minutos. Las imágenes en Londres, lo que se está viviendo en estos momentos en las calles. Estábamos muy pendientes desde hace por lo menos 3 horas, muy madrugada en Colombia, y todos los medios con sus cámaras posadas al frente en el número 10 de Downing Street, esperando que saliera el primer ministro para decir esas palabras. Se rumoraba que efectivamente iba a presentar esta renuncia, pero nadie se atrevía a decirlo hasta que no fuera oficial, hasta que no fuera él mismo quien pronunciara este discurso y estas palabras. Renuncia como líder del Partido Conservador y va a ser entonces primer ministro hasta el mes de octubre. Ya hay reacciones en el mundo entero. 6 de la mañana, 47 minutos en Colombia. Acaba de reaccionar el Kremlin ante la renuncia del primer ministro, ex primer ministro Boris Johnson. Ha dicho el portavoz Dmitry Peskov que la crisis de Gran Bretaña no es la prioridad de Rusia y que el gobierno de Putin está concentrado en sus asuntos. Boris Johnson, que tuvo un papel o ha tenido un papel fundamental en lo que va corrido de esta invasión de Rusia a Ucrania. El Kremlin definió la crisis de Reino Unido como una crisis a gran escala. Nosotros no le agradamos a Boris y él a nosotros tampoco, es lo que dice el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en la reacción ante la renuncia de Boris Johnson. Y la gente está en las calles a las 6 de la mañana, 47 minutos. Exigían la renuncia de Boris Johnson en las calles, atendiendo a los llamados que estaban haciendo distintos medios de comunicación, la presión que se había dado por parte no solamente del propio partido, el conservador, sino de partidos de la oposición, el Partido Laborista, que estaba además exigiendo o está exigiendo que se vaya de una vez. Sin embargo, esa renuncia no va a ser inmediata. Le repito, Boris Johnson va a ser primer ministro hasta el mes de octubre, mientras que el Partido Conservador elige un nuevo líder que asuma como primer ministro. Sin embargo, aquí está la reacción de la gente en las calles.
Este abogado dice, estoy aburrido de verlo, solo de crisis en crisis. Toda la noticia en estos años estaba concentrada en el Brexit, luego en el COVID, luego lo de Ucrania y ahora esto. Ella también es abogada y asegura, acabo de ver un absoluto desastre y vergüenza. Boris Johnson es un bufón arrastrando los pies, liderando al país en el momento en que lo necesita. Debe irse ahora. Este director de una empresa asegura, creo que es la culminación de una serie de eventos en los últimos meses que obviamente terminaron con el tema del acoso sexual, pero creo que cualquiera con escrúpulos y moral se habría dado por vencido hace meses. 6 de la mañana, 49 minutos. En la noticia de último momento, en el mundo entero, ha presentado su renuncia como líder del Partido Conservador y prácticamente como primer ministro, el señor Boris Johnson. Al nuevo líder, dijo Boris Johnson, yo le daré todo el apoyo que pueda al pueblo británico, a quienes estén aliviados y también a los que estén decepcionados. Quiero que sepan que estoy muy triste de renunciar. Lamento no poder seguir liderando estos proyectos, estas ideas, pero nadie es indispensable en la vida política. Fue lo que dijo Boris Johnson cuando se dirigió a los londinenses, a los habitantes del Reino Unido, presentando esta renuncia que se veía venir. Y están las reacciones en las calles, precisamente de Londres, imágenes que ustedes ven en vivo, en directo, a las 6 de la mañana, 50 minutos, hora colombiana, hora de la tarde, en Reino Unido, con la noticia y la reacción de las personas, de los habitantes, que veían venir esta renuncia y desde muchos sectores la estaban pidiendo. Vamos a continuar hablando de este tema que sin duda es la noticia de esta hora en el mundo y las distintas reacciones. Se va Boris Johnson. 6 de la mañana, 50 minutos. Cambiamos de tema, más adelante volvemos con Boris Johnson, pero tenemos que hablar del dólar. El aumento del dólar en nuestro país, que no cede, mucha atención. Esta divisa abrió operaciones con un valor de casi 4.300 pesos. Estamos hablando de este máximo histórico que está teniendo el dólar en Colombia. Fuerte devaluación del peso, es una de las monedas más devaluadas en nuestro continente. Los expertos aseguran que el fortalecimiento del dólar es un fenómeno tangencial, es lo que dicen los expertos. Es un fenómeno que está atravesando varias economías del mundo por temor a una recesión en los Estados Unidos, a los aumentos en las tasas de interés. En nuestro país el comportamiento de los billetes verdes pues ha coincidido con un periodo de cierto nerviosismo económico y también, por supuesto, por la transición hacia el nuevo gobierno. El dólar que sigue al alza en nuestro país. 7 en punto de la mañana, la noticia en el mundo es este hombre que ustedes están viendo en pantalla, Boris Johnson, quien acaba de presentar su renuncia como primer ministro, como líder del partido de gobierno, el Partido Conservador. Ahí lo ven ustedes, era el final de su intervención donde decía, he decidido renunciar como líder del Partido Conservador. Va a ser primer ministro hasta el mes de octubre. Ola de renuncias de sus ministros, de altos funcionarios, por pérdida de la confianza. Hasta el día de hoy, más de 50 miembros de su equipo cercano que han presentado la renuncia. Dicen ellos que esperan un dirigente apropiado, un dirigente competente, un dirigente serio. Y esto debido, recuerden ustedes, a los escándalos. Mientras todos estaban en estricto confinamiento, se volvieron noticia unas imágenes en distintos medios de comunicación de varias fiestas donde se veía a Boris Johnson, inclusive en estado de alicoramiento, fiestas durante el confinamiento, reformas a su casa con dineros públicos, escándalos sexuales de personas cercanas de su equipo de gobierno. En fin, el puesto al que renuncia es como líder del Partido Conservador. Ahora habrá un concurso de liderazgo en el que alrededor de 100.000 miembros del partido van a elegir al nuevo líder. Ese es el proceso que viene ahora. En ese momento, cuando el Partido Conservador tenga un nuevo líder, Boris Johnson presenta formalmente su carta de renuncia a la reina Isabel II. Ella la acepta y le pide al nuevo líder del Partido Conservador que forme un nuevo gobierno. Y eso va a ser en el mes de octubre.
en la noticia en estos momentos y veíamos cómo se estaba dirigiendo Boris Johnson, quien dijo que lamentaba no poder seguir liderando estos proyectos, estas ideas, pero que nadie es indispensable en la vida política y que su partido, el Partido Conservador, encontrará otro líder que pueda dirigir el país. Tiene que haber un nuevo líder del partido y tiene que haber un nuevo primer ministro. Este proceso tiene que comenzar y va a iniciar la semana que viene. Boris Johnson ha renunciado como primer ministro y como líder del Partido Conservador y va a estar hasta el mes de octubre. En la noticia, a las 7 de la mañana, 2 minutos en El Mundo hasta ahora. 7 de la mañana, 2 minutos, mucha atención porque vamos a tener un día movido en la capital, en Bogotá, esto porque estamos a la expectativa de las distintas marchas, manifestaciones de los motociclistas, esto debido por la medida que se extiende del parrillero en moto hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, a pesar de que están estas protestas y a pesar de que la medida se extiende, lo que ha dicho las autoridades en Bogotá es que estas medidas y otras han tenido buenos resultados en las cifras de seguridad. Dicen ellos que el homicidio se redujo en un 16% en comparación con el año pasado. El lunar sigue siendo el hurto a las personas. Los secretarios de Seguridad y Gobierno y la Policía Metropolitana destacaron la reducción en el homicidio, uno de los delitos que venía al alza en Bogotá. Según las cifras, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se registraron en la capital 467 casos, 89 menos que los presentados en 2021. Este mes de junio que acaba de terminar es el mejor mes de junio en 20 años en materia de reducción de homicidios. Y el semestre que acaba de pasar es el mejor primer semestre en materia delincuencial en los últimos 20 años. Al comparar el mes de junio del año pasado con el de este año, se evidencia una reducción de casos pasando de 119 a 64. Si nos comparamos con el resto de ciudades o de principales ciudades del país, encontramos que Bogotá tiene la menor tasa de homicidios a nivel nacional, con 6 casos por cada 100.000 habitantes en lo corrido de este semestre. Hemos aumentado el pie de fuerza de los policías para darle mayor seguridad y tranquilidad a todos los bogotanos. Hemos establecido nuestro comando antiatraco, nuestro comando de prevención de Transmilenio. Según las cifras, en este junio hubo reducciones en 10 de los 12 principales indicadores. Tenemos una reducción de más del 13% en los casos de extorsión. Tenemos una reducción de casi el 30% en hurto a residencias, tenemos una reducción de más del 35%, casi el 36% en hurto a comercios en lo corrido de este año y una reducción del más del 21% en los casos de hurto de bicicletas, que era uno de los delitos que más afectación estaba teniendo en meses anteriores. En rojo persisten delitos como el hurto a personas, que pasó de 48.200 casos el año pasado a 54.327 este año, seguido de los delitos sexuales con 3.854 casos y la violencia intrafamiliar con 22.206. 7 de la mañana, 5 minutos y los ladrones siguen haciendo de las suyas con el robo de las láminas, de las losas, de los puentes peatonales. Esta vez se está presentando este hecho en un puente en el sector de Palo Quemado. Se pone en riesgo la vida de cientos de transeúntes que pasan por estos puentes día a día. El puente de la NQS en Palo Quemado amaneció quebrado. Cientos de personas debieron arriesgar sus vidas atravesándolo y esquivando este enorme hueco para evitar una caída de más de 10 metros de altura. El orificio se produjo porque delincuentes se robaron varias losas de la estructura. Tenemos ya identificados unos entornos de chatarreros y algunas dinámicas, dijéramos, que nos ha permitido generar unas capturas, reducir el impacto. En tiempo récord, el Instituto de Desarrollo Urbano reparó el daño instalando 3,72 metros cuadrados de piso. El chiste salió por 1.200.000 pesos. Hacerle conocer a la comunidad que siempre informe sobre esos aspectos, porque se han presentado muchos accidentes. Darle las gracias al departamento o al funcionario que tuvo en cuenta la reparación de estos bienes del Estado.
En marzo, el IDU inició la instalación de losas polipropileno en los puentes peatonales para evitar este delito. 7 de la mañana, 6 minutos, y ya iniciaron también las reuniones de empalme entre el equipo del electo presidente Gustavo Petro y el equipo del Metro de Bogotá, de la alcaldía, sobre este proyecto. Durante esta semana los equipos de trabajo van a sostener encuentros para socializar los avances de esta obra y otros proyectos de infraestructura vial de la capital, como los trenes de cercanía y los metrocables. El jefe designado de la alcaldía de Bogotá, que es Antonio Sanguino, dijo que hay un buen ambiente y que esperan que el gobierno entrante respete los compromisos ya acordados entre la nación y el distrito frente al metro. Estamos recibiendo la información de lo que se ha avanzado. 93 pasos financieros, técnicos, normativos, legales se han abordado en el proceso de estructuración de la empresa Metro y de la primera línea de este sistema de transporte. Y también se ha avanzado en la estructuración de una segunda línea de metro que ya tiene en principio un compromiso del gobierno nacional. Nosotros aspiramos a que esos compromisos tengan una continuidad. 7 de la mañana, 8 minutos, y como les decía, vamos a tener un día con movilidad complicada en la capital. Hoy tenemos manifestaciones, protestas de los motociclistas por la extensión de la medida del parrillero hombre en moto durante el fin de semana. Se extiende hasta el 31 de diciembre. Esto no les ha gustado y por eso tenemos protestas en el día de hoy. En varios puntos, uno a las 11 de la mañana en la biblioteca de Virgilio Barco, en las afueras de la Virgilio Barco, pero hay otros puntos donde se están reuniendo y desde muy temprano. Nos vamos al sur de Bogotá. Alex, ¿dónde se encuentra y cómo está entonces la manifestación de los motociclistas? Jenner, televidentes, muy buenos días. Yo los saludo desde la avenida Villavicencio con Autopista Sur. Este es uno de los puntos en donde supuestamente los motociclistas, algunos motociclistas, habían convocado movilizaciones para hoy en horas de la mañana. Sin embargo, lo que vemos es que en estos momentos lo que hay es una fuerte presencia de la policía. El tráfico fluye con normalidad, pero desde muy temprano personal del SMAT, del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía, y también motociclistas de la policía están custodiando esta zona, esperando a que lleguen los motociclistas a este punto, porque se supone que de aquí iban a tomar la avenida Ciudad de Cali para dirigirse a la biblioteca Virgilio Barco, que es el gran punto de concentración que tendrán durante estas marchas, que comenzarán a partir de las 11 de la mañana allí en inmediaciones a la biblioteca Virgilio Barco. Pero en otras noticias de Bogotá, Jenner, yo le cuento que durante la madrugada se registró un hecho que fue registrado por la policía, pues allí en el sector del 20 de julio algunos delincuentes se robaron una camioneta. La policía llevó a cabo una persecución por toda la avenida 1 de Mayo y llegaron a un punto en donde los delincuentes perdieron el control del vehículo, lo estrellaron contra un poste de energía y también contra un motociclista. Uno de los delincuentes logró ser detenido y el motociclista fue llevado a un centro asistencial. Vamos a escuchar precisamente a el oficial de inspección de la policía hablando sobre estos hechos. Esta persona, al notar la presencia policial, intenta evadir la acción policial, ocasionando un choque con una motocicleta donde resulta lesionada una persona, el conductor de la motocicleta, y posteriormente este vehículo colisiona contra un semáforo. En ese momento intentan huir de la escena, pero la acción rápida de nuestras patrullas del cuadrante logran la captura de esta persona, la recuperación de las pertenencias y obviamente del vehículo que fue hurtado. Y en otros hechos de Bogotá, las autoridades investigan un caso ocurrido en la localidad de Los Mártires, en el barrio Santa Fe. Allí, una menor de edad de nacionalidad venezolana resultó gravemente herida, recibió 3 impactos de bala debido a que, al parecer, su tío, también de nacionalidad venezolana, se habría negado a trabajar con bandas del microtráfico que operan en la zona. Esta menor de edad se recupera en el Hospital Santa Clara y su tío, al parecer, tuvo que huir hacia territorio venezolano. Es información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Volvemos con la noticia en el mundo. 7 de la mañana, 16 minutos, y así registra la BBC.
la noticia de la renuncia de Boris Johnson. Boris Johnson, abre comillas, la voluntad del Partido Conservador es que debe haber un nuevo líder del partido y por tanto un nuevo primer ministro. Apartes de la intervención que hizo Boris Johnson hace algunos minutos presentando su renuncia como líder del Partido Conservador y como primer ministro, cargo que va a ocupar hasta el mes de octubre, cuando el propio partido, su partido, el Conservador, elija un nuevo líder y este sea entonces nombrado oficialmente por parte de la reina, luego de que Boris Johnson le presente la renuncia a la reina. Es lo que está sucediendo en vivo a las 7 de la mañana, 17 minutos, donde siguen las reacciones, incluso en el tema económico, la libra sube, las acciones del Reino Unido ganan tras la renuncia de Boris Johnson. La libra, que había tenido una pérdida de hasta un 11% en lo que iba de este año, todo además del tema global, a la situación política, a la poca confianza que estaba generando el liderazgo de Boris Johnson. Pues comienzan las reacciones, la gente por supuesto en las calles, unos muy contentos, ya vemos algunas reacciones de las personas donde estaban reaccionando a este pedido que se estaba haciendo desde hace varios meses. Hay reacciones en el mundo entero, inclusive se esperaba una reacción muy importante desde Rusia. Hay que recordar que Boris Johnson pues tuvo un papel o ha tenido un papel fundamental, importante, de gran visibilidad en lo que tiene que ver con la invasión de Rusia a Ucrania. Pues ya ha habido un pronunciamiento por parte del Kremlin, de su portavoz, estamos hablando de Dmitry Peskov. Dijo que la crisis de la Gran Bretaña pues no es prioridad de Rusia, que el gobierno de Putin está concentrado en sus asuntos. El Kremlin ha definido esta crisis como una crisis a gran escala y reitera, nosotros no le agradamos a Boris Johnson y él, Boris Johnson, a nosotros tampoco nos agrada. Recuerden ustedes que había fuerte rechazo por parte de Boris Johnson a esta invasión de Rusia a Ucrania. Pues eso es lo que ha dicho precisamente desde Rusia Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, sobre esta renuncia de Boris Johnson, quien dijo que lamentaba no poder seguir liderando todos los proyectos, pero que nadie es indispensable en la política, que el Partido Conservador sin duda va a encontrar a otro líder. Dice además que tiene que haber un nuevo líder del partido, que tiene que haber un nuevo primer ministro, un proceso que tiene que comenzar rápidamente, que va a iniciar la próxima semana. Se ha designado un gabinete completo de reemplazo por el momento. Ahora, ¿cuál es el proceso? ¿Qué es lo que viene ahora? Renuncia en una primera instancia como líder del Partido Conservador. Como primer ministro se mantiene hasta el mes de octubre. El líder conservador elige un nuevo líder. En ese momento, cuando hay un nuevo líder, Boris Johnson presenta oficialmente su renuncia a la reina Isabel II. Esto será en el mes de octubre. Ella la acepta y entonces le pide al nuevo líder del partido que asuma como primer ministro y que forme un nuevo gobierno. Son las imágenes en vivo de la noticia que se mueve a esta hora en el mundo entero. Boris Johnson ha renunciado, ya no es primer ministro. 7 de la mañana, 20 minutos, y han comenzado a circular nuevas informaciones sobre Iván Márquez. Inteligencia de Venezuela había dicho y confirmado que estaba muerto Iván Márquez, pero hay nuevas informaciones. No habría muerto en este supuesto ataque. Iván Márquez estaría en delicado estado de salud en una clínica en Caracas, en Venezuela. Son las informaciones que se están dando por parte del régimen venezolano. Aseguran desconocer esta información, en qué tipo de clínica está y si efectivamente está en Caracas, Venezuela, Iván Márquez. Lo cierto es que ahora empieza a circular esta nueva información en el sentido de si Iván Márquez está vivo o no está vivo. Al momento del ataque, el disidente se encontraba con su compañera sentimental, con su hombre de confianza, que es Iván Ali, y con un anillo de seguridad de cerca de 20 hombres, de los cuales pues varios quedaron heridos. Aparentemente fue trasladado en un helicóptero a una clínica en Caracas. 7 de la mañana, 21 minutos, y fue condenado a 10 años de prisión el mayordomo de la finca del ex embajador de Uruguay, Fernando San Clemente. El mayordomo
es Gustavo Enrique Bejarano. Aceptó su responsabilidad en los delitos de tráfico, de fabricación o porte de estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos y concierto para delinquir. Esta finca está ubicada, recuerden ustedes, en Huasca, Cundinamarca. 7 de la mañana, 22 minutos. Continúan los pronunciamientos de los ministros designados por el presidente electo Gustavo Petro. Uno muy importante y que ha llamado la atención es de la ministra designada de Agricultura. Estamos hablando de Cecilia López. ¿Qué dijo exactamente ella? Que los dueños de la tierra van a tener que volverla productiva o si no, pues el Estado va a terminar comprándolas. Afirmación que hizo en el Congreso de la República. Esa es la tierra cuyos propietarios van a tener que enfrentarse a esta realidad. O se vuelven productivos para que puedan pagar el catastro multipropósito que por primera vez va a cobrar los impuestos que no se han cobrado nunca a estas grandes propiedades. De manera que o lo vuelven productivo para poder pagar esto o las compra el Estado. Pero no vamos a distribuir baldíos. Vamos a distribuir esa tierra con gran potencial productivo que está siendo subutilizada. Bueno, pues ahí está. Las declaraciones de la nueva ministra de Agricultura, Cecilia López, 7 de la mañana, 23 minutos. Pues ante estas declaraciones, el presidente de la SAC, que es Jorge Enrique Bedoya, ha dicho que espera tener unas reuniones y unas relaciones amables, cordiales con la nueva ministra, que esperan reunirse, todo esto en pro de sacar adelante el campo colombiano. Ante la incertidumbre en los mercados, la alta inflación y los movimientos de la economía global, los agricultores del país ya tienen una lista de propuestas para la nueva ministra Cecilia López. Se requiere una gran chequera, y eso le corresponderá al Ministerio de Hacienda, para poder generar las condiciones al subsidio a la tasa de interés para los pequeños productores, porque mientras el Banco Central sube las tasas de interés, sube el costo del crédito, entonces se asfixia la posibilidad de renovar las siembras de cultivos. Otra de las sugerencias son el aumento en el presupuesto de la ley de insumos, fortalecer la capacidad de compra a los productores más vulnerables y las medidas en el manejo de las exportaciones y las importaciones. Tener una conversación sobre lo que han planteado en materia de renegociar los TLCs y supuestamente de subir aranceles para proteger el campo colombiano. Incrementar los aranceles a los insumos importados o a los alimentos, lo único que va a generar es más costo para los consumidores nacionales. Y por eso creemos que con el conocimiento que tenemos en la SAC, el gobierno ojalá escuche estas recomendaciones para que el remedio no vaya a ser peor que la enfermedad. También quieren evaluar la propuesta del gobierno Petro para que el Estado compre terrenos improductivos y que estaría incluida en la reforma agraria. Definir qué es lo que se considera tierra improductiva. Porque si una persona no está explotando 1 hectárea o 20 hectáreas o 100 hectáreas, puede ser porque en el 2020 le fue muy mal con la pandemia y se quebró. Esto no se resuelve solo dando tierra, porque a quien se le otorgue la tierra tiene que pedir un crédito y ese crédito lo tiene que pagar y para poder pagarlo tiene que ser rentable en la venta de los alimentos. La reunión entre este gremio y la ministra designada Cecilia López se dará la próxima semana, además de un encuentro con congresistas electos que harían parte de la Comisión Quinta. 7 de la mañana, 25 minutos. Vamos a hablar de costo de vida. Ayer le reportábamos la cifra de inflación 9.67% anual, el dato que dio el DANE. Y esta inflación se mide sobre todo a través de un indicador muy importante, el popular corrientazo. Seguramente usted lo paga todos los días. Carne, papa, yuca, tomate, arroz, en fin, todo ha venido subiendo. Ha hecho Acodres que este corrientazo ha tenido un incremento entre el 20 y el 27%. Según el DANE, comer por fuera pues está saliendo cada vez más caro. Salir a comer es lo que más afectó el bolsillo de los colombianos según el más reciente reporte del DANE. Las comidas y bebidas preparadas en restaurantes, establecimientos de servicio a la mesa y autoservicios registraron un alza en junio que se vio reflejada en uno de los platos típicos del ciudadano promedio, el popular corrientazo. Pues al almuerzo se le subió, digamos, yo vendía 8.000, se subía a 9.000. Ya si no le puede subir 1.000 pesos más porque ya el consumidor ya va a revisar que 2.000 pesos en un año no le puede subir. Entonces
nos toca reducir gastos. Para los restauranteros ha sido todo un karma preparar desayunos y almuerzos, ya que alimentos como la carne, la yuca y el plátano están por las nubes. Se conseguía una bolsa de plátano en 20.000, ahora una bolsa de plátano vale 60.000 y una bolsa de yuca se conseguía 20.000, máximo 30.000, ahora vale 90 o 100. Pero a pesar de que en varios establecimientos han tenido que subirle en promedio un 20% a los platos, algunos prefieren mantener los precios para no perder la clientela. Han subido demasiado, pero pues uno no le puede subir al almuerzo porque la gente se enoja y se va. Entonces es imposible subirle al almuerzo corriente. Pues no trabajamos en pérdidas, pero las ganancias son muy pocas y la necesidad lo hace trabajar a uno. Por ahora los restauranteros siguen haciendo maromas para no reducir la porción de sus platos y así evitar que haya más gente desempolvando las cocas para llevar el almuerzo desde casa. El comentario de Mauricio. El día de ayer el dólar alcanzó su máximo nivel y lo que la gente se pregunta es si en lo que queda de la semana va a seguir subiendo. Punto número 1. Punto número 2. Conocimos en las últimas horas además que hemos tenido la mayor inflación de los últimos 22 años. ¿Están desvinculados los dos fenómenos? Para nada. ¿Por qué? Porque el alto precio del dólar hace que se encarezcan los productos importados y se presione la inflación, que aparte de eso viene creciendo por otros motivos. Y es allí donde entra la principal pregunta. ¿Este aumento del dólar se debe a factores externos o a factores internos? Porque hay quienes dicen, no, esto tiene que ver con la elección de Gustavo Petro y entonces ahí están dándose los resultados. Pues resulta que hay factores externos y factores internos. En el tema externo, aumento de tasas de interés en Estados Unidos, eso está haciendo que los capitales fluyan hacia allá. Número 2, la posibilidad creciente de una recesión hace que los capitales se vayan a lugares seguros como son los países desarrollados. Y el factor número 3, la caída brutal del precio del petróleo esta semana hace que suba el dólar además. Factores externos no faltan. ¿Qué factores internos? Pues sí, efectivamente la transición de un gobierno a otro y los interrogantes que hay acerca de la posibilidad de pasar una buena reforma tributaria que todavía está en proceso de diseño y en proceso de confección, siguen siendo factores que asustan un poco a los inversionistas. Ya se dio un primer buen paso, que fue nombrar a José Antonio Campo como nuevo ministro de Hacienda. Ahora se necesita que diseñe una buena reforma tributaria y que no tenga fuego amigo y tenga el apoyo del Congreso. Vamos a ver qué sucede. 7 de la mañana, 29 minutos. Otro de los temas de los que estamos muy pendientes tiene que ver con la pandemia, el COVID-19. La OMS dice que se niega a declarar el fin de esta pandemia y hay preocupación por el aumento de casos en distintos países, uno de ellos Colombia. Hoy se espera reporte del Ministerio de Salud. Recuerden que este reporte se está dando semanalmente. Hay aumento de casos, 23.000 en la última semana. El Instituto Nacional de Salud hace unas recomendaciones, las que venimos haciendo desde hace 2 años, pero que poco a poco vamos olvidando. Es importante recordarlas. El lavado de manos llegó para quedarse, o sea, no es nuevo. El lavado de manos siempre, desde que somos niños, nos han dicho que es importante y lo es. El lavado de manos nos disminuye la transmisión de la mayoría de eventos transmisibles. Tener esos hábitos de lavado de manos siempre que llegamos de la calle, lavado de manos siempre que vamos a tocar una persona mayor, un bebé, o sea, ese tipo de hábitos no los debemos perder. El uso del tapabocas es un uso racional, es un uso que no se puede abandonar. Si estoy en una multitud, pues me pongo mi tapabocas, me protejo de todos los virus respiratorios, no solo de COVID-19, y adicionalmente protejo a otros si estoy enfermo. Si tengo síntomas respiratorios, me pongo mi tapabocas. Si tengo síntomas respiratorios, me tomo una prueba de COVID-19. Hago ese tipo de cosas porque entiendo que todavía sigue activa la circulación. Volvemos con la noticia en el mundo, 7 de la mañana, 30 minutos, y los principales medios empiezan a reaccionar ante la renuncia de Boris Johnson como primer ministro de Reino Unido. Estamos viendo a partes del periódico The Mirror, donde dice que él ha dicho que espera un liderazgo mejor en el Partido Conservador, que él no va a seguir siendo el líder de ese partido y dimite entonces como primer ministro. Es lo que dice The Mirror hasta ahora. Ya les mostrábamos hace algunos minutos BBC Mundo, también el diario The Sun, que además es uno de los encargados de filtrar varias de las imágenes en las festividades de Boris Johnson, los que se le veía en distintas
fiestas privadas cuando todo el país estaba en confinamiento. Se dirigió al Reino Unido hace ya una media hora, en una intervención que estaba siendo esperada desde horas de la madrugada acá en Colombia, y se veía el número 10 de Downing Street, todas las cámaras allí al frente, esperando que saliera de su sitio de despacho, de su sitio de residencia, el primer ministro, donde efectivamente hizo estos anuncios en el sentido de que ya no va a ser más el líder del Partido Conservador, dimite como líder y que va a ser primer ministro hasta el mes de octubre. Ha dicho que efectivamente el partido tendrá que escoger un nuevo líder, y todo esto se da luego de una ola de renuncias de ministros, de altos funcionarios, una pérdida de confianza, hasta 50 funcionarios cercanos que habían renunciado a horas de la madrugada, que estaban pidiendo un dirigente apropiado, competente, que fuera serio, luego de todo lo que se conoció, fiestas durante el confinamiento, reformas en su casa con dineros públicos que también fueron juzgadas, llamaron la atención. Renuncia entonces, ahí lo ven ustedes cuando se estaba dirigiendo, y al final dice: renuncio como líder del Partido Conservador, renuncio como primer ministro y estaré como primer ministro hasta el otoño, hasta el mes de octubre, fecha en la cual se espera que el Partido Conservador ya haya escogido un nuevo líder, y la reina entonces le pida a ese nuevo líder que sea primer ministro y que conforme un nuevo gobierno. Y fue un gobierno que se fue desmoronando día a día. Ayer estamos registrando 4 renuncias de sus ministros cercanos, al mediodía ya teníamos 5, hoy estamos hablando de 50 entre ministros y altos funcionarios que renunciaron, rechazando el liderazgo de Boris Johnson como primer ministro y como líder del Partido Conservador. Así que ahí está la noticia, se va el señor Boris Johnson. Ahora, no la va a tener fácil en estos meses, de todas maneras, con una fuerte oposición y teniendo en contra a su propio partido, que tendrá que hacer una labor diligente y rápida para escoger un nuevo líder, un proceso que pide además Boris Johnson que se inicie, que se haga a partir de la próxima semana. Son alrededor de 100.000 miembros del Partido Conservador que comienzan esta labor para elegir un nuevo líder del partido, que además va a ser el primer ministro y que tendrá que conformar un nuevo gobierno. Así, precisamente, se refirió el primer ministro hasta octubre, Boris Johnson, cuando se dirigía y presentaba entonces, dimitía a su cargo como líder del partido y como primer ministro. Una reacción que todos estaban esperando, que se rumoraba, que se había filtrado inclusive a través de la propia BBC, quien estaba diciendo que dimitiría como un condicional, y efectivamente hace una media hora hizo esta intervención el primer ministro y presentó entonces su renuncia. Hay un alivio político, hay un alivio en el gobierno, hay un alivio en las calles y hay un alivio también en la economía, la libra, que empieza un proceso de recuperación que había perdido a lo largo de este año, dicen los economistas, hasta en un 11%. Muy bien, 7 de la mañana, 35 minutos. Vamos con más noticias que tienen que ver con la salud, pero no con el COVID-19, sino con la llamada viruela del mono, una preocupación que ha expresado la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Dice que primero esta viruela del mono ya es predominante en Europa y que va a haber un nuevo comité que se va a reunir para evaluar la situación de este brote en el mundo entero. Sobre la viruela del simio, sigo preocupado por la escala y la propagación del virus. En todo el mundo ahora se han registrado más de 6.000 casos en 58 países. Mis equipos están siguiendo de cerca los datos. Planeo volver a convocar al comité de emergencia para que estén actualizados sobre la epidemiología actual y la evolución del brote y la implementación de contramedidas. Los reuniré durante la semana del 18 de julio o antes, si es necesario. 7 de la mañana, 35 minutos, y se conocen nuevos detalles del joven de 22 años que mató a 7 personas en Chicago, en los Estados Unidos. Estamos hablando de Robert Crimo. Según informó la policía, después de huir del lugar en Highland Park, en el tiroteo, Robert Crimo condujo hasta cerca de Madison, en el estado aledaño de Wisconsin, en donde consideró seriamente perpetrar otra masacre.
Le repito, este joven de 22 años va a ser acusado de al menos 7 cargos por asesinato. No podría ser sentenciado a cadena perpetua. El anuncio de la Fiscalía se dio luego de que la vicepresidenta Kamala Harris visitara el lugar donde ocurrió este ataque. Nuevos detalles de este joven que mató a 7 personas en un tiroteo en Chicago, en los Estados Unidos. Habrá más cargos. Anticipamos docenas de cargos más centrados en cada una de las víctimas. Víctimas psicológicas, víctimas físicas, cargos de intento de asesinato, cargos agravados, cargos de agresión agravada. Habrá docenas de cargos más contra el señor Crimo, pero estos 7 cargos de asesinato en primer grado darán lugar a una cadena perpetua obligatoria si es condenado sin posibilidad de libertad condicional. 7 de la mañana, 37 minutos, y es noticia: el exgobernador del departamento de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se entregó a las autoridades para terminar de pagar su condena por parapolítica. Según la rama judicial, Ramos se entregó en una estación de policía del oriente antioqueño. El excongresista deberá pagar una condena ratificada en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales, específicamente con grupos parapolíticos. Ante esta situación, la familia Ramos Maya, a través de este comunicado, se refirió al tema. De nuevo nos vuelven a separar de nuestro esposo, padre y abuelo. Luis Alfredo Ramos vuelve a estar injustamente privado de su libertad, tras ser procesado por ser quien es y no por sus actos. Igualmente, la familia reafirmó su decisión de seguir defendiendo al exmandatario. Jamás mereció el absurdo fallo del cual es víctima, donde se ignoró su limpia trayectoria pública y privada, y al contrario se dio credibilidad de los delincuentes conseguidos en las cárceles por tenebrosas manos. En la comunicación del juzgado se le ordena al IMPEC que le asigne un centro penitenciario para cumplir la condena de 7 años y 9 meses de prisión. 7 de la mañana, 38 minutos. Es hora de que usted se prepare con el pronóstico del clima. Si tiene que ponerse chaqueta, si tiene que sacar la sombrilla en las distintas ciudades del país. En esta mañana de jueves 7 de julio vamos a iniciar, como siempre, en la capital. Al fondo, la Plaza de Bolívar, centro de la capital. En Bogotá, entonces, bueno, parece que vamos a tener lluvias. Por ahora el cielo está despejado. Todos a la expectativa de las protestas de los motociclistas. Temperatura mínima 10 grados centígrados. Vamos a tener una máxima de 18 grados en Bogotá. En Medellín vamos a tener día lluvioso también en la capital del departamento de Antioquia, una mínima de 17 grados, una máxima de 28 grados. ¿Qué temperatura vamos a tener en Cali? Que también, junto con el Tolima, están fuera de torneos internacionales. No le va bien a nuestro fútbol. En Cali, día lluvioso, vamos a tener una mínima de 19 grados, una temperatura máxima de 31 grados. En Barranquilla, bueno, esa es la excepción. Un saludo para todos los barranquilleros que van a disfrutar de buen sol con una mínima de 26 grados y una máxima de 31 grados. Y en Bucaramanga, el ingeniero Rodolfo Hernández dice que sí va a asumir la curul y, por supuesto, esa curul tiene que ser de oposición. Día lluvioso en Bucaramanga, temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 16 grados. Pronóstico del clima para que usted se programe hoy jueves 7 de julio. El tema de la CPS viene siendo noticia desde hace 48 horas por las declaraciones que en el pasado y también las declaraciones recientes de Carolina Corcho, la nueva ministra de Salud, pero también del presidente electo Gustavo Petro. ¿Qué va a pasar con las EPS? Doctora Paula Acosta es la presidenta de ASEM. Es un gusto saludarla. Bienvenida a Redman Noticias. Especial para usted y para todas las personas, fuera para todos. Doctora Paula, ¿qué va a pasar? Muchos colombianos se están preguntando, y entonces cuando llegue el presidente Petro el próximo 7 de agosto, ¿se acaban las EPS? Pues mire, lo que ha dicho Gustavo Petro también es que las grandes reformas de este país tendrán que hacer parte de un pacto nacional. Nosotros desde ASEMI, que es el gremio que agrupa a 10 de las principales EPS del país, en donde hay cerca de 34 millones de afiliados, hemos hecho llamados reiterativos, no desde hace 48 horas, sino desde hace ya varios meses, trabajando de la mano y convocando a las personas de la campaña para mostrarles nuestra disposición de trabajar. Entendemos que hay cosas para mejorar en el sistema, pero también entendemos
que hay un profundo valor en el sistema colombiano, del cual las EPS son una parte central, y este sistema pues tendrá que transformarse para mejorar, pero partiendo de la base de que tenemos algo muy bueno que es referenciado internacionalmente y del cual tiene una cobertura que llega a casi todos los colombianos, prácticamente el 100% de los colombianos, más de 50 millones. Entonces, lo que esperamos es que este tema de salud haga parte del gran acuerdo nacional, en donde tengamos la oportunidad de mostrar con cifras y con hechos por qué las EPS somos un actor fundamental para que el sistema de salud funcione. Doctora Paula, algunos dicen que una cosa es la cobertura y otra cosa es el acceso, la calidad del acceso a la salud en Colombia, y que ahí está el debate con el gobierno entrante. ¿Ustedes qué opinan? Pues, en efecto, una cosa es la cobertura y otra cosa es el acceso. La cobertura lo que le permite a usted es que casi la totalidad de la población, que ha sido probablemente el logro social más importante de este país en estas 3 décadas, tenga acceso a servicios de salud. La cobertura y el acceso, pues hay acceso en muchos servicios. De hecho, el plan de beneficios que tenemos nosotros como colombianos es uno de los más amplios de la región, en donde están el 97% de los medicamentos que se encuentran en el mercado colombiano y el 90% de las atenciones. Pero también entendemos que hay unos retos y unas brechas importantes, en particular entre el acceso que tienen los habitantes de Colombia en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Y esto tiene que ver con temas de desarrollo que son ajenos al sector salud, pero que el sector salud tiene que agendar y tiene que aprender a manejar cada vez mejor. Y parte de lo que hemos hecho desde las EPS es generar unas redes de prestación de servicios para que en esos lugares de Colombia en donde no hay atención de servicios especializados, las personas se puedan mover hacia otros centros urbanos, típicamente para poder acceder a sus servicios, pagando incluso los servicios de tránsito y de estadía de las personas para que puedan atender a los servicios de salud. Hay propuestas las cuales se hacen que tienen todo el sentido, por ejemplo, el fortalecimiento de la red pública es una de las propuestas que nosotros también acompañamos desde ASEMI, pero nuestro punto central es, tenemos un sistema muy bueno que genera un número altísimo de atenciones al día. Dentro de las 10 afiliadas en ASEMI es más de 1 millón de atenciones al día para todos los colombianos, con lo cual necesitamos no volver atrás y continuar construyendo sobre este sistema con las EPS en él. Doctora Paula, ¿es viable que se acaben las EPS? Porque eso es lo que ha dicho el gobierno entrante, que las va a acabar. ¿Eso se puede o no se puede hacer? Pues eso se puede hacer por Congreso, Giovanni. La Ley 100 crea la figura de los aseguradores de salud, que son las EPS, y las cosas se hacen como se deshacen. Es decir, esto tendrá que pasar por el Congreso. El mismo gobierno electo desde campaña ha dicho que esto tendrá que llegar al Congreso, y nuevamente estamos abiertos a dar el debate, mostrando con hechos y con cifras por qué es importante el aseguramiento, cuál ha sido el valor, por qué somos un jugador central dentro de este sistema, entendiendo y con una visión autocrítica de cómo podemos mejorar y cómo podemos cada vez más, de forma articulada con todos los otros actores del sector salud, que son también fundamentales para que esto funcione, poder llevar mejores resultados a toda la población. Del otro lado, dicen que hay gente que se demora hasta 6 meses para que le den una cita, que se la dan al año y que incluso hay muertes que se hubiesen podido evitar. ¿Usted qué opina de esas críticas que le llegan a diario? Mire, yo creo que claramente hay unas necesidades de mejorar la oportunidad de muchos de los servicios. Hay oportunidad de los servicios que no se puede dar porque hay una infraestructura instalada que se queda corta para las necesidades de salud de la población. En algunas especialidades, por ejemplo, hace falta especialistas para poder tener una mayor oportunidad en la prestación de los servicios. Y pensamos que es necesario utilizar todas las herramientas. Le doy un ejemplo, la telemedicina es algo que podría aportar muchísimo y que ha aportado durante estos años de pandemia a mejorar ese acceso y esa oportunidad. Digamos, las quejas cada vez más en el sistema tienen que ver más con la oportunidad y no con el acceso, porque tenemos un plan de beneficios que es muy amplio. Esa oportunidad tenemos que trabajarla de forma articulada con los prestadores, con las escuelas de medicina, con los especialistas, para que podamos mejorar esa capacidad instalada del sector que permita tener una mayor oportunidad en los servicios de todos los colombianos. Pero también es importante, y esta es una de las propuestas que estamos haciendo desde el gremio, generar unas garantías de atención para diferentes procedimientos. ¿Cuánto es un periodo razonable de espera dependiendo de cuál es el procedimiento? Hay casos en los cuales la variable tiempo es absolutamente fundamental. Por ejemplo, en el caso de detección
de algunos tipos de cáncer. Es muy importante esa variable y en eso tenemos que seguir concentrando esfuerzos para que cada vez esos periodos sean más cortos y poder lograr una mejor atención que genere una mejor salud para todos los colombianos. Finalmente, doctora Paula, Carolina Corcho, ¿ya la llamó? ¿Ya se puso en contacto con ustedes? Aún no hemos tenido ese contacto con la ministra designada, Giovanni. Hemos enviado una carta desde el gremio abriendo las puertas para entablar un diálogo que esperamos que sea lo más constructivo por el bienestar de todos los usuarios del sistema. Estamos pendientes de poder sentarnos con ella, con su equipo, para empezar a trabajar conjuntamente. Pues doctora Paula Acosta, presidenta de ASEMI, gracias por estar con nosotros a esta hora en Redman Noticias. Giovanni, muchas gracias, un saludo muy especial a todos. Muy bien, falta un minuto para las 8 de la mañana. Llegamos al final de esta muy movida emisión de Redman Noticias. La renuncia de Boris Johnson es la noticia en el mundo y mucha atención que el presidente Iván Duque acabó de declarar insubsistente al director de la Aeronáutica Civil por presuntos hechos de corrupción que en estos momentos están en investigación. Nos vemos en nuestra emisión del mediodía. Feliz jueves para todos.